Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es la misericordia. Dice Santiago en el verso 8, si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Si en verdad cumplen la ley real. Me encanta cómo le llama Santiago, porque nuestro Dios es un gran rey y su ley es una ley real. Hay algunas de las traducciones que sí lo ponen en mayúscula real, hay otras que vienen en minúscula, pero a eso se refiere, que es una ley, es un decreto dado por nuestro Rey. Nuestro Rey Jesús pone un énfasis especial precisamente en este mandamiento. ¿Recuerdas cuando un intérprete de la ley se acercó a él? Nos dice la palabra ahí en Mateo que para tentarle. Y nos dice Mateo 22, 36 al 40, dice que le preguntó este maestro de la ley, este intérprete de la ley, y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, nuestro Señor Jesucristo, yéndose a la Escritura también, a lo que viene siendo la ley de Deuteronomio 6:5, y luego le dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tal y como está en Levítico 19:18, ¿no? De estos dos mandamientos, le dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Es obvio, porque si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y si amas a tu prójimo como a ti mismo, pues no vas a matar, no vas a hurtar, no vas a robar, no vas a codiciar. Obviamente, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Santiago nos está recordando que el hombre pobre es también nuestro prójimo, al igual que el hombre rico. Y que es una ley real. Esto es lo que ha estado hablando precisamente en este capítulo 2, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Que no hagamos acepción de personas. Y que es una ley real, que debemos amarlos como a nosotros mismos. Porque es un mandato dado por Dios nuestro Rey, conforme a la palabra, conforme a la Escritura. Me encanta porque si tú te fijas, tanto Pablo, tanto Santiago, como cada uno de los apóstoles, Juan, Pedro, los que vemos escritos, inspirados por el Espíritu Santo, siempre te van a decir, al igual que nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad escrito está. O sea, no nos lo estamos inventando, lo que ha sido, eso es. Y esto es un reflejo de lo que se vio en el Antiguo Testamento. O es el cumplimiento de lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Escrito está, conforme a la Escritura. Lo que está diciendo Santiago es: así lo decretó nuestro Dios en su ley real. Nuestro Señor Jesucristo también lo citó conforme a la Escritura, a lo que nuestro Dios termina diciendo en el mandato real: yo Yahvé. En Levítico 19:18, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice: yo Yahvé, yo lo digo, es mi ley soberana. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo es una ley soberana, porque procede de la autoridad de Dios sobre los hombres.
Por eso a nuestro Señor Jesucristo lo ves en Juan 15:12 diciendo: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Debemos amarnos. Este mandamiento es útil, adecuado, excelente, noble y grandioso. Por eso damos el adjetivo de ley real. Por eso la misma Escritura le dice ley real. Es una ley suprema. Pablo y cada uno de los apóstoles, ancianos, obispos, diáconos o servidores, como le quieras llamar, del Nuevo Testamento, de principios del siglo, lo entendían muy bien. Cualquiera de ellos te diría, es la ley de Dios. No debemos de pasarla por alto. Hoy en día hasta pareciera que a algunos les da gusto el poder decir, ya no la vamos a cumplir. No, no se trata de eso. Jamás de los jamases la palabra ni el Nuevo Testamento nos dice que dejemos de cumplir la ley moral de Dios. Porque existieron otras leyes que fueron para el pueblo de Israel. Pero la ley moral de Dios es para toda la vida. Estos hombres y mujeres de Dios del primer siglo, hombres santos, sabían que era dada por Dios, nuestro Rey. Mira lo que escribe Pablo a los Romanos en el capítulo 13, versos 8 al 9. No deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Aquí dice 5 de los 10 mandamientos morales. Y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermosa es la misericordia de Dios para con nosotros. Es la misericordia. Dice el verso 9: pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores, son culpables. Si ustedes hacen acepción de personas, cometen pecados. Santiago se va directo y sin rodeos, que les quede totalmente claro. Dice Santiago, si hacen acepción de personas, cometen pecados, se los tengo que decir. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y es lo que el Espíritu Santo nos dice a la iglesia, a nosotros el día de hoy: no hagan acepción de personas. Si ustedes son elitistas, si ustedes son convenencieros, si ustedes son lambiscones, cometen pecado. Eso es lo que está diciendo. Es porque esta era, es y una práctica. Esta era y es una práctica habitual entre los creyentes. Triste y lamentablemente. El problema no es que seas amable o amigo del rico, no, el problema es que seas elitista, que seas convenenciero. Y para acabarla, no seas amable con el pobre. De eso es de lo que ha estado hablando. Es pecado, porque estás buscando tu propio beneficio, estás siendo egocéntrico, y como muchos en aquel tiempo, hoy en día tratan de tergiversar el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso les escribe Pablo le escribe a Timoteo, al joven Timoteo, a su discípulo amado, en 2 de Timoteo 3:2, y le dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nada más que estos son distintos, fíjate. Estos son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es grande. Simplemente narcisistas, como hay muchos el día de hoy. Por eso Santiago escribió: cometen pecado. Es pecado. La palabra de Dios lo que nos está enseñando, amados hermanos, que amemos al prójimo
sea rico o sea pobre, que lo amemos y que lo tratemos igual. Como el ejemplo de la historia del buen samaritano. ¿Recuerdas? Todos la conocemos, esa historia, de lo que le acontece a este samaritano en el camino, ¿no? A esta persona. Y el Señor termina preguntando en Lucas 10, 36 al 37, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dice el que le está preguntando a nuestro Señor Jesús que quién es su prójimo. Le dice el que dijo, él dijo, o sea, le contesta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Te fijas? Esta es la enseñanza, este es el mensaje. Ámense los unos a los otros, haz misericordia, ama a tu prójimo. Luego añade a Santiago y dice, y quedan convictos por la ley como transgresores, es porque estás haciendo acepción de personas y estás violando el decreto del rey, que el que hace acepción de personas se convierte en un violador de la ley suprema, de la ley real, y queda sentenciado como un transgresor. Esto es interesante, dice el verso 10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos los demás, o sea, de todo. Claro que no podemos, humanamente hablando, no podemos cumplir, amados hermanos, toda la ley moral. Estamos hablando de la ley moral de Dios, o de los famosos 10 mandamientos. Estamos en un cuerpo imperfecto, pero si verdaderamente tú y yo estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, lo podemos lograr. Porque Cristo cumplió toda la ley a la perfección. Y Él nos imputa esa justicia a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Lo podemos lograr en Cristo. Solo a través de Cristo podemos lograrlo, por su perfección, por su salvación. Y si algún pecado cometemos o violamos un mandamiento de la ley y nos arrepentimos, dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2, 1 al 3, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es el Nuevo Testamento. Y dice el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos la ley real, la ley suprema, la ley soberana de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Entendamos esto, y es porque la ley moral de Dios no es una serie de prohibiciones, amados hermanos. Es el amor a nuestro Dios. Es como nosotros podemos de una o de otra manera, si en algo podemos demostrarle al Señor que lo amamos, es que obedecemos su palabra, guardamos sus mandamientos. En Juan 14, 21 dice nuestro Señor Jesús, y lo repite en 3 versículos más,
Pero dice en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso, qué hermosa es la palabra de Dios. Me encanta porque esto va ligado a lo que nosotros mismos pudimos ver la semana pasada. Bendito sea Dios. La ley es una gran bendición. Por eso Pedro escribió, ¿te acuerdas? Y lo vimos la semana pasada, cuando dice que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A eso se refiere, al que le teme y hace justicia. No es que haga acepción de personas, es que Él dice, este se esfuerza por amarme, este guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Ahora, ¿cómo es que sabemos que estamos en Cristo? ¿Cómo es que sabemos que nacimos de nuevo? ¿O cómo es que sabemos que somos salvos? Hay algunos que batallan con esto. Simplemente únicamente hazte 3 preguntas. Número 1, ¿estoy arrepentido de mi vida pasada, de mis pecados? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregunta número 2, ¿amo a Cristo? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Pero ahí viene la pesada, número 3, ¿obedezco a Cristo? ¿Obedezco a Cristo? ¿Obedezco sus mandamientos? ¿Obedezco su palabra? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Dice nuestro Señor Jesucristo, si no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos muchos demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice nuestro Señor Jesús que les dirá, apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco. Pero Señor, Señor, siempre que veas que se repite Señor, Señor 2 o 3 veces, es porque la gente cree que tiene relación. O es como cuando el Señor también te dice, de cierto te digo, o sea, esto es verdad. Ellos creían tener relación con Dios, pero qué triste, amado hermano, que Cristo les va a decir, no te conozco. Pero Señor, tuve 30, 35, 50 años de cristiano. Apártate de mí, nunca te conocí, obrador de maldad. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría del creyente, y esto es lamentable y está sucediendo en todas las iglesias, quieren un Salvador, pero no quieren un rey. No quieren un Señor, mucho menos un Dios a quien rendir cuentas y a quien obedecer. Quieren quien los salve, pero no me someto a ti. Yo hago lo que yo quiero. Y por eso le han cortado, según ellos, las garras al león de la tribu de Judá.
Y ahorita estamos en la época en que la mayoría de las gentes, fíjate lo que te postean y ten mucho cuidado. Es un cristianismo light, donde yo hago lo que quiero con Dios. Es que Dios es amor. Es como si, ¡ay! Se me vino el problema, la lámpara de Aladino, luego, eso es lo que ellos quieren tener. Yo quiero tener el control, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Esa es la gran diferencia de lo que hicieron los apóstoles. Pobrecitos los apóstoles, yo creo que si volvieran a vivir, se vuelven a morir. Se agüitarían de ver el tipo de cristianismo que hay hoy en día. Verso 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Una vez más, Santiago está diciendo, está escrito, está en la ley real, está en Éxodo 20, 13 y 14, está en Deuteronomio 5, 17, 18, es la ley suprema, es la ley soberana de Dios. Santiago añade en el verso 12, así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Lo que está diciendo Santiago, así hablen y así hagan con sus hermanos en Cristo. Estamos bajo la ley de la libertad. Tenemos libertad en Cristo, pero aún esta ley, o este evangelio, o este nuevo pacto, o este nuevo testamento debe ser obedecido. Se le llama ley de la libertad porque el hombre regenerado la cumple libremente y de buena gana. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versos 13 y 14, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esta libertad como pretexto o como ocasión para el pecado, para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto se refiere Santiago con la ley de la libertad. El apóstol Pablo da toda una cátedra del tema en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versos 6 al 16, 11 versículos. Y en los últimos 6 versículos de esos 11, de esta cita, escribió lo mismo que estamos leyendo en Santiago. Es nada más y nada menos, amados hermanos, porque ese es el mensaje que el Espíritu le está dando a la iglesia. Y dice Romanos 2, 11 al 16, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán perdonados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es exactamente lo mismo que Santiago está escribiendo aún desde el capítulo 1 de Santiago y capítulo 2. Y luego dice el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, esto es bien importante, amados hermanos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice Pablo, aún el gentil
que no tiene la ley como ustedes la tienen. Ellos la tienen en sus conciencias y en su corazón. Porque todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todo ser humano, aún un pueblo indígena, sabe que no codiciará a la mujer de su prójimo. Sabe que no debe matar. Sabe que no debe robar. Qué importante. Así que para el verdadero creyente, la ley de la libertad no constituye una carga ni una esclavitud, es una bendición, porque es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la ley de la libertad. Qué interesante. Qué interesante es la palabra de Dios. Y termina Santiago en el verso 13 y dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Aquellos que verdaderamente obedecen la ley de la libertad son libres para amar sin fingimientos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Son libres para siempre mostrar misericordia. ¿A quiénes? A los demás. Son gente que no hace acepción de personas. Es gente que es misericordiosa. La misericordia que nosotros mostramos será extendida, amados hermanos, a nosotros mismos, y seremos libres de toda condenación. Qué hermoso. Por eso Santiago escribe: la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago está relatando otro principio dado por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas cuando iniciamos la carta de Santiago? Dijimos que Santiago se apegó mucho al mensaje del Sermón del Monte, como que a Santiago, no, en el Sermón del Monte lo impactó nuestro Señor. Es muy probable que ahí es donde a Santiago se le abrieron los ojos. A lo mejor Judas también, que eran hermanos de Jesús, porque ellos no creían en Jesús. Creyeron que hasta estaba Lurias. Y como que quedó impactado. Dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en el capítulo 7 de Mateo, verso 2, dice: porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. Esa es la ley de la libertad. Es la ley que define la relación entre Dios y el hombre como una relación de amor. Es la ley de la libertad, es una estricta regla de parte de Dios, y seremos juzgados por nuestra obediencia a su principio supremo. Ese es el mensaje. Por eso dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La vida misericordiosa triunfará ante el juicio. Es decir, el hombre misericordioso es glorificado como quien ha de recibir misericordia. ¡Qué bendición! Y no entrará en la condenación. Una vez más, es parte del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque la misericordia de Dios, amados hermanos, es grande. Porque parte de la esencia de Dios es la misericordia. Por eso en Lamentaciones 3, 22 y 23 leemos que por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Ese es el mensaje de Santiago a los creyentes, a los esparcidos, como él les dice, o como Pedro les dice a los expatriados. Ese es el mensaje a los creyentes, es el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia y es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en la ley de la libertad, en su evangelio. En Lucas 6:36 también es parte del Sermón del Monte. Dice: sean pues misericordiosos, como también su Padre es ¿qué? Misericordioso. La misericordia triunfa, hermanos, sobre el juicio. Ese es el mensaje para nosotros el día de hoy. La misericordia.